Descargo de responsabilidad. Ni LinkedIn ni yo mismo le representan y no están dando asesoramiento legal. La información transmitida a través de este curso no tiene la intención de brindar asesoría legal, sino de comunicar información para ayudar a los espectadores a comprender los conceptos básicos del tema presentado. Ciertos conceptos pueden no aplicarse en todos los países. Las opiniones e interpretaciones legales presentadas en este curso no representan necesariamente las opiniones de LinkedIn o de LinkedIn Learning. Es posible que muchos hayáis oído la expresión de la ceca a la Meca. Bueno, no es exactamente esa ceca de la que vamos a hablar, pero lo cierto es que hay una. El 18 de abril de 1951, 6 países firmaron en París un tratado económico para compartir recursos. Apenas habían pasado 6 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y había que reconstruir. Así nació la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA. Estaba compuesta por 6 países: la República Federal de Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El 25 de marzo de 1957, esos mismos países firmaron otro tratado en Roma. Así nació la Comunidad Económica Europea, o CEE, para fomentar el comercio más allá de los límites de la CECA. De hecho, ambas se fusionaron en 1967. La Comunidad Económica Europea tenía los siguientes órganos de control y gobierno: la Comisión Europea, que dirigía el entramado; el Consejo de Ministros, en el que estaban los representantes de los países miembros y que creaba normas; el Parlamento Europeo, que era un órgano meramente consultivo; y la Corte Europea de Justicia para resolver los conflictos. El 7 de febrero de 1992, los países de la Comunidad Económica Europea, que se había ampliado hasta los 12 miembros, incluyendo España, firmaron el tratado que daba origen a la Unión Europea. La idea era adoptar una política exterior común, incluyendo la defensa y una moneda única europea. En 2002 entró en vigor el euro como moneda única y en 2009 la Unión Europea absorbió, fusionó e hizo desaparecer a las otras instituciones, como la CECA y la Comunidad Económica Europea. La Unión Europea que hoy conocemos mantiene las mismas instituciones que la Comunidad Económica Europea original y el mismo tipo de normas, pero hay notables diferencias, ya que algunas, como el Parlamento Europeo, han sido notablemente reforzadas, incluyendo competencias normativas. Ahora que ya conocemos el contexto, vamos a centrarnos en el ámbito legal. ¿Cuáles son las principales categorías de normas en la Unión Europea? Empezando por las menos vinculantes, tenemos los acuerdos marco y las decisiones. Los acuerdos marco son poco más que una declaración de intenciones, expresando por dónde van a ir los tiros de la política comunitaria. Las decisiones son acuerdos ejecutivos, el equivalente a decretos gubernamentales. A continuación tenemos las directivas comunitarias. Son algo más que los acuerdos marco, pues imponen a los Estados la obligación de adecuar sus normas al contenido de la directiva. Se les da un plazo para hacerlo, y transcurrido el mismo, aquellas partes de la directiva que sean suficientemente precisas tendrán valor de ley, incluso aunque un Estado miembro no haya traspuesto la directiva. En la cúspide tenemos a los reglamentos comunitarios. Estas normas son directamente aplicables en los países de la Unión, sin necesidad de ser traspuestas a una norma interna. En la materia que nos ocupa, la protección de datos, teníamos la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo de 24 de octubre de 1995. Esta directiva obliga, entre otras cosas, a reformar la antigua LORTAZ española, la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos, y a que surgiera la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. Especialmente importante es la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE. Esta norma nació tras los atentados terroristas ocurridos en Londres el 7 de julio de 2005. Durante la investigación de esta masacre se constató el intensivo uso de redes de telecomunicaciones por parte de los autores de los hechos. Esta directiva originó la Ley 25/2007 de 18 de octubre sobre conservación de datos procedentes de comunicaciones electrónicas. Esta ley ha sido la norma más crítica en materia de investigación de cibercrimen durante casi una década.
Sin embargo, el 8 de abril de 2014, y tras 2 demandas presentadas por particulares, la Gran Sala de la Corte Europea de Justicia declaró que la Directiva 2006/24/CE era contraria a los tratados fundacionales de la Unión Europea, y la anuló. Esto generó un tremendo vacío normativo. Mientras tanto, en una galaxia muy lejana, la tecnología seguía avanzando, y las redes sociales como Facebook, Twitter y otros hacían uso masivo de datos de ciudadanos europeos. Para garantizar la protección de datos de estos, se firmó el llamado Acuerdo de Safe Harbor. Este acuerdo, en teoría, garantizaba una protección equivalente en Estados Unidos a la que los europeos tenían en su territorio. Todo esto saltó por los aires el 6 de octubre de 2005, cuando otra sentencia de la Corte Europea de Justicia anuló la decisión 2000/520/CE, o sea, el Safe Harbor. Ante esta sucesión de decisiones judiciales que anulan normas relativas a protección de datos, la Unión Europea se ha visto abocada a crear una norma de máximo rango, que dé respuesta a todas las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos personales. Es el General Data Protection Regulation, o GDPR, Reglamento General de Protección de Datos para nosotros, sobre la que trata este curso. El artículo 10 de la Constitución española establece que las leyes deberán interpretarse conforme a los tratados internacionales suscritos por el Reino de España. Por ello, la entrada en funcionamiento del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea va a suponer una profunda modificación de todo el esquema normativo español. ¿Qué importancia tiene una Constitución como la nuestra? Y sobre todo, ¿qué papel desempeña en una institución supranacional como la Unión Europea? Si imaginamos el ordenamiento jurídico como la estructura de árbol de carpetas de un disco duro, la Constitución sería la raíz, el núcleo del que emanan todas las normas. De ella obtienen su legitimidad todas las demás. Por eso, el Tribunal Constitucional puede expulsar a aquellas que no la respeten, podándolas mediante el llamado recurso de inconstitucionalidad. Incluso los meros actos jurídicos, como las sentencias judiciales, están sometidas a ese control, a través del recurso de amparo. Toda Constitución tiene 2 partes fundamentales, una orgánica y otra declarativa. La parte orgánica es aquella que establece las instituciones fundamentales del Estado. Por ello, la Constitución española contiene títulos dedicados a la corona, al poder legislativo, el ejecutivo, el judicial o la estructura de las comunidades autónomas. En la parte declarativa se contienen los llamados derechos fundamentales y libertades públicas. Para recalcar su importancia, se encuentran en el título primero. Pero además, su reforma exige una serie de mayorías especiales, aprobación por 2/3 de ambas cámaras legislativas y referéndum vinculante. En el artículo 18 de la Constitución española de 1978 se tutelan 4 derechos individuales de suma importancia. 3 de ellos son clásicos: el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho al secreto de las telecomunicaciones. El cuarto fue una novedad que convirtió a la Constitución española en una de las más vanguardistas del mundo: la limitación del uso de la informática para salvaguardar la privacidad y la intimidad. Esto configuró lo que con el tiempo se conocería como habeas data. Es un latinajo que lo equipara con el habeas corpus, la protección de la libertad personal contra las detenciones arbitrarias. La mayoría de los artículos de la Constitución no son directamente aplicables, son demasiado escuetos, además de que algunos solo son meras declaraciones programáticas. El derecho a la vivienda o el derecho a un trabajo digno no pueden ser ejercidos mediante acciones judiciales. Son proclamas más políticas que jurídicas. Los otros, los que sí son derechos efectivos, tienen que ser desarrollados mediante un tipo de leyes especiales, las leyes orgánicas. Estas requieren para su aprobación la mayoría absoluta de las cámaras, no una mera mayoría simple. Además, no pueden ser aprobadas por iniciativa popular, ni están al alcance de las comunidades autónomas. Una de esas leyes fue la conocida como Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, 5/1992, de 29 de octubre, o LORTAD. Tuvo una vigencia corta, pues la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, dejó fuera de juego buena parte de su articulado. Por ello, el 15 de noviembre de 1999 se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD, actualmente vigente. Dicha ley creó, además, una institución administrativa independiente encargada de la tutela de estos datos, la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Esta agencia tiene la potestad de imponer cuantiosas multas a los infractores.
Como la mayoría de las leyes, necesitaba un reglamento que entrase al detalle y regule cuestiones concretas. Por eso, el Gobierno promulgó el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que aprobaba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. Ahora bien, como mencioné anteriormente, el artículo 10 de la Constitución establece que las leyes deberán interpretarse conforme a los tratados internacionales suscritos por el Reino de España. Por ello, la entrada en funcionamiento del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea va a suponer un importante cambio de todo este esquema normativo. Dice una norma no escrita del periodismo que las preguntas sagradas que debe realizar un reportero son ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿cómo? De la misma manera, los legisladores tratan de resolver algunas de esas incógnitas, y para ello están las disposiciones generales. El artículo 1 del Reglamento Europeo de Protección de Datos empieza por presentarse a sí mismo, como si dijera «Hola, buenas». Este reglamento establece las normas sobre protección de personas físicas en relación al tratamiento de datos personales. A continuación, responde al por qué. Protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales. Es el habeas data, la protección de la esfera de información que envuelve a toda persona física. A continuación, el artículo 2 trata de responder a la pregunta ¿qué? Primero nos da un aviso genérico. Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Es decir, el regulador comunitario se cura en salud. Primero dice que cualquier tratamiento automatizado, total o parcialmente, entra en el saco. Pero por si acaso, aunque un amanuense esté escribiendo los datos a mano, también cuenta, si van a ir a un archivo. Por ejemplo, un libro de contabilidad redactado a mano, en el que se apunten los nombres de personas físicas que reciben cantidades de dinero. Pero como siempre, los juristas tratamos de ser exhaustivos. Por ello, después de decirnos a qué se aplica, le damos la vuelta al calcetín para establecer a qué no se aplica. En primer lugar, el capitán obvio acude al rescate. No se incluyen las actividades a las que no afecta el derecho de la Unión. En segundo lugar, detrás de un críptico reenvío al Tratado de la Unión Europea, se elimina lo relativo a la política exterior y de defensa común europea. En tercer lugar, quedan fuera las actividades personales o domésticas. Es decir, nos libramos todos los particulares que guardamos un listín telefónico, o una lista de a quién le hemos prestado libros o cómics alguna vez. Por último, un elemento clave. Los archivos de las fuerzas policiales para prevención, investigación, detección, enjuiciamiento y sanción de infracciones penales también quedan fuera del ámbito de este reglamento. El artículo 3 responde a la pregunta ¿dónde?, pero nos deja un poco en ascuas, porque no nos aclara muy bien algunos quiénes. El reglamento se aplica si el responsable o el encargado del tratamiento tienen establecimiento en la Unión, aunque todavía no sabemos quiénes son el responsable o el encargado del tratamiento. También se aplica al tratamiento de datos de residentes en la Unión, cuando esos misteriosos encargados y responsables no residan en la Unión, cuando sea relativo a dos cuestiones: la oferta de bienes o servicios a esos residentes, aunque sea gratis, y el control de su comportamiento. Por último, pero no por ello menos importante, puede que el responsable no se encuentre en la Unión Europea. Por ejemplo, el Principado de Mónaco no forma parte de la Unión. Sin embargo, en virtud de un convenio internacional con la República Francesa, parte de sus leyes son aplicables, como por ejemplo las aduaneras. Por ello, este reglamento alcanzaría a territorios como Mónaco, Andorra o Liechtenstein. En el artículo 4 del reglamento tenemos el equivalente al RFC 1392 de la Internet Engineering Task Force, es decir, el glosario de términos. La diferencia es que no se trata de un conjunto de recomendaciones, sino que tienen carácter constitutivo. Es decir, a efectos de esta ley, cada término va a ser lo que diga este artículo y no cualquier otra cosa. El primero, obviamente, es el concepto de dato personal. Y aquí el reglamento, en mi opinión, se mete en un zarzal, porque considera tal aquella información que, de forma directa o indirecta, puede contribuir a identificar a una persona. Y claro, el concepto indirectamente es algo muy amplio y difuso. Tan amplio que, al parecer,
caben las direcciones IP, identificador en línea, pero tan difuso que no entran las matrículas de los vehículos. Sobre limitación del tratamiento, el término es bastante autodescriptivo, pero todo se explica mejor con un buen ejemplo, como veremos un poco más adelante. Elaboración de perfiles es un término que tiene su enjundia. No tenemos que imaginarnos a un sesudo analista del FBI y su tablero de pared con fotos y anotaciones unidos con hilos. Estamos hablando de usar procedimientos automatizados para analizar o predecir comportamiento de personas físicas, con una variedad de usos prácticamente inabarcable, o sea, el uso del Big Data, el Machine Learning y la IA. Pseudonimización es algo que a veces ocurre de forma espontánea. Por ejemplo, cuando se investiga un comportamiento abusivo en Internet y se analiza el log de un servidor, aparecen direcciones IP dinámicas. Dichas direcciones están disociadas del titular de la línea a la que estaba asignada dicha dirección. Es precisa una búsqueda en bases de datos de IANA para localizar la operadora que tenía asignada dicha IP. Después, se necesitará un requerimiento judicial para que la operadora telefónica identifique al titular de la línea. En términos informáticos, la palabra fichero alude a cualquier unidad de información manejable por una aplicación. Sin embargo, para el reglamento, fichero es un conjunto de datos personales, pero no de cualquier manera, sino estructurado. Además, tiene que poder accederse a esos datos, pues de lo contrario no afectarían a la privacidad. Por fin nos acercamos a uno de los quién que plantea el periodismo como pregunta fundamental. Responsable del tratamiento es, como su propia etimología indica, quien determina los fines y medios del tratamiento, y, por tanto, responderá de su infracción. El encargado del tratamiento es, a diferencia del responsable, quien va a realizar el tratamiento efectivo de los datos. Puede ser una persona física, empleado del responsable, o autónomo, o una persona jurídica, parte del grupo de empresas del responsable, o bien un contratista ajeno. Destinatario no es otro que quien va a recibir los datos y el resultado de su tratamiento, el que va a sacar provecho de ellos, o los va a utilizar en su actividad. No serán considerados destinatarios las autoridades públicas que investiguen un delito y reciban esos datos. Por descarte, tenemos al tercero, que es cualquier otra persona distinta de los anteriores. Por ejemplo, un cliente del destinatario, que va a obtener provecho económico del resultado del tratamiento por vía indirecta. Pero también lo sería el alojador temporal de los datos, siempre que no sea un empleado del responsable o el encargado. En todo negocio jurídico aparece un elemento indispensable, que es el consentimiento. Es una manifestación de voluntad, una exteriorización de la misma, y debe haber recibido información suficiente, ser libre y no dar lugar a equívocos. Lo podrá hacer a través de una declaración expresa o bien a través de acciones como el clic en la casilla de verificación correspondiente. Pero en todo el asunto del tratamiento de los datos hay un asunto que me atañe con especial interés: la seguridad de los datos. Violación de la seguridad es cualquier acceso no autorizado que implique que esos sean destruidos, perdidos o alterados, sea de forma voluntaria o accidental, o comunicados a personas no legitimadas. Por poner un ejemplo de todo esto que acabamos de decir, imaginemos una compañía de telecomunicaciones. Al contratar con sus clientes y requerir datos de ellos, se convierte en responsable del tratamiento. Respecto de los datos relativos a pagos corrientes, el departamento financiero de dicha empresa sería el encargado del tratamiento. En cuanto a quién abona el servicio con regularidad y quién no. Si una persona deja de pagar y la empresa de telecomunicaciones acude a una empresa de cobro de deudas, ésta sería el destinatario de los datos tratados. Si esta empresa, a su vez, presta servicios de información sobre solvencia de personas, quien contrate los servicios de este destinatario sería un tercero. Y si en toda esta cadena de tratamiento y transmisión alguien se hace con estos datos sin permiso a través de algún tipo de acceso ilícito para un uso fraudulento, como provocar un daño reputacional, estaríamos hablando de violación de la seguridad. Si ese alguien, en cambio, es el cliente que contrató la información sobre solvencia del interesado, lo que tendríamos
es una vulneración de la limitación del tratamiento, pues los datos sobre estar al corriente de pago serán un dato que tendrá un marcado para evitar que su uso se extralimite. En anteriores capítulos habíamos comenzado a analizar las definiciones que contempla el GDPR, deteniéndonos en la violación de la seguridad. Pero, ¿qué tipo de datos contempla el reglamento como especialmente protegidos? En primer lugar, los datos genéticos, o sea, los relativos a las características hereditarias o adquiridas por una persona, especialmente cuando se obtienen de una muestra biológica. A continuación, van los datos biométricos, que se relacionan con la identidad de una persona. Este concepto parecía hasta hace poco pura ciencia ficción, pero hoy en día los datos biométricos se incorporan a aspectos tan triviales como el desbloqueo de un smartphone. Prácticamente cualquier teléfono móvil de gama media alta contiene un escáner de huella dactilar, pero los hay que van más allá, como el análisis de retina o algo tan aparentemente ambiguo como la forma del rostro. Los datos médicos podrían parecer una reiteración de los datos genéticos, pero la realidad de la medicina es que no todo es ADN. El dato de que una determinada persona es consumidora de cigarrillos es determinante para la contratación de un seguro de salud y no tiene nada que ver con la genética, sino con un comportamiento social. Lo mismo podríamos decir de las patologías mentales que no tengan un claro origen físico, como los trastornos de ansiedad. A la hora de determinar responsabilidades en el tratamiento de datos, la globalización como fenómeno económico-financiero es una traba indudable, por lo que el reglamento trata de acotar el concepto de establecimiento principal del responsable o del encargado del tratamiento de los datos. Por un lado, tenemos al responsable con establecimientos en más de un Estado miembro de la Unión. Se acude al lugar donde se encuentre su administración central. La excepción, por supuesto, es que esa administración central no tenga influencia en el tratamiento de datos, sino que estas decisiones se tomen en lugar distinto. La misma diferenciación se establece respecto al encargado, pero en este caso la excepción es el lugar donde se realicen las actividades de tratamiento. Es decir, el responsable decide y el encargado ejecuta. Representante es una figura clave cuando hablamos de personas jurídicas. Estos son entes etéreos, así que alguien tiene que ser el pagano de los estropicios que se puedan hacer. El problema es que el reglamento permite que este representante sea una persona física o una jurídica, con lo cual el problema de las sociedades interpuestas o ficticias sigue presente. Empresa es un concepto que los no versados en derecho mercantil suelen confundir con la sociedad mercantil propietaria de la misma. La empresa es un concepto económico, el conjunto de medios personales y materiales dirigidos a un fin económico, independientemente de su forma jurídica. Esto mismo debe aplicarse al concepto de grupo empresarial. Hay que atender a la realidad económica. Evidentemente, una empresa o un grupo de empresas pueden tener establecimientos fuera de la Unión Europea. Por ello, las normas corporativas vinculantes son las políticas internas de obligado cumplimiento por esas entidades cuando se transfieren los datos de un Estado a otro. En toda esta regulación, la administración pública tiene que tener un actor que ponga orden. Es el denominado autoridad de control, que en el caso de España, según la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, es la Agencia Española de Protección de Datos. Será autoridad de control interesada cuando el responsable o el encargado estén en su territorio, o cuando lo estén los ciudadanos afectados. Curiosamente, también lo será cuando la reclamación se presente ante ella, lo que nos conduce a un laberinto de competencias territoriales que los abogados suelen llamar forum shopping. Al hablar de normas corporativas vinculantes, ya hemos aludido de pasada al tratamiento transfronterizo. Este se produce cuando encargado o responsable tienen establecimientos en más de un Estado miembro, pero también cuando afecta a interesados de más de un Estado, aunque el establecimiento sea único. Objeción pertinente y motivada tiene un paralelismo perfectamente cinematográfico, y es cuando la autoridad de control presenta una propuesta de decisión sobre si ha habido infracción, o sobre si una acción del encargado o responsable son conformes al reglamento, y alguien exclama: «Protesto, señoría». Servicio de la Sociedad de la Información y Organización Internacional terminan con el catálogo de definiciones, pero son conceptos tan claros que no requieren mayor análisis. Siempre me he considerado un convencido marxista, concretamente de la corriente de Julius Henry Groucho Marx.
Decía este sabio del siglo XX que estos son mis principios y si no le gustan, no se preocupe, tengo otros. Lo cierto es que una norma de tan amplio espectro de aplicación como un reglamento comunitario no puede entrar en aspectos quisquillosamente concretos. Por el contrario, sí que debe enunciar una serie de principios que sean hitos fundamentales en su aplicación. Podríamos pensar que esa función la cumplen los considerandos, esa extensa exposición de motivos que, en el caso del GPDR, ocupa 33 páginas de abigarrada y críptica prosa. En realidad, los considerandos son esenciales para la interpretación de la validez del reglamento en una hipotética cuestión planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no son muy operativos para el día a día. ¿Y de qué principios nos habla el GPDR? En primer lugar, de los relativos al tratamiento de los datos: legalidad, lealtad y transparencia, con fines determinados, explícitos y legítimos, sin que se les pueda dar otro uso distinto. Adecuados, pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario. Y además, exactos y actualizables cuando se compruebe que no lo son. Detengámonos en la licitud. Debe darse al menos una de estas condiciones. El interesado consintió. Ya veremos por qué se entiende por consentimiento. El interesado participa en un contrato para cuya ejecución es indispensable el tratamiento. El tratamiento es indispensable para que el responsable cumpla la ley. El tratamiento es indispensable para proteger intereses vitales de personas físicas. Es indispensable para una misión de interés público o para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. Esto nos lleva a la espinosa cuestión de normas como las leyes sobre seguridad privada, que asignan funciones propias de la policía a empleados privados. Es indispensable para fines legítimos del responsable, siempre que, como en las leyes de la robótica de Asimov, no entre en conflicto con los derechos del interesado. Cuando el tratamiento no se basa en el consentimiento del interesado o en la necesidad de protección del Estado y el cumplimiento de la ley, hay que tener en cuenta ciertas cosas: la relación entre la obtención de los datos y su tratamiento, el contexto en el que se han recogido los datos, la naturaleza de los mismos, las posibles consecuencias para los interesados y, sobre todo, la existencia de garantías como el cifrado o la pseudonimización. ¿Y qué es el consentimiento? No requiere demasiada explicación. Lo que sí necesita cierto análisis son las condiciones en que se produce. Si es por escrito, deberá ser claro y específico, y no en mitad de un montón de cláusulas contractuales incomprensibles para el profano. No será vinculante si infringe el reglamento. Será revocable en cualquier momento, aunque la revocación no sea retroactiva para el tratamiento ya hecho. Y la revocación debe ser igual de sencilla. Es decir, no vale eso de que para consentir vale una llamada telefónica, mientras que para revocar hace falta una carta certificada con acuse de recibo. Para evaluar que el consentimiento se dio libremente, es esencial analizar si éste se exige para la ejecución de un contrato que no requiere de dichos datos. En otras palabras, para dar acceso a un polideportivo, no pueden exigirnos nuestra declaración de impuestos. ¿Y los niños? Pues sí, también se ha pensado en los niños. El consentimiento solo será válido si el menor tiene al menos 16 años, aunque los países miembros lo puedan rebajar a 13. Por debajo de esa edad, el consentimiento tiene que ser otorgado por quien ostente la patria potestad, con el esfuerzo que sea necesario para acreditar este extremo. Dadas las condiciones en las que está diseñada la red, va a suponer una cuestión muy peliaguda. Recordemos que los protocolos TCP/IP, sobre los que se basa la arquitectura de Internet, solo identifican puntos de entrada en la red, no usuarios concretos. De hecho, el uso de medios de autenticación basados en firma electrónica tienen un uso testimonial. Así, hasta la fecha, tenemos a niños de 10 años con cuentas en Facebook, Twitter y otras redes sociales que exigen edades mayores, simplemente porque han mentido a la hora de rellenar el formulario de datos. Hay categorías de datos que quedan fuera de este régimen ordinario y, en principio, salvo excepciones contadas, quedan prohibidos. Por ejemplo, los que revelen origen étnico o racial, ideología o religión, afiliación sindical, vida sexual, datos genéticos y biométricos. Las excepciones,
un consentimiento explícito y reforzado, o algunas de las otras circunstancias que exige la licitud antes mencionada, que sean datos hechos públicos por el propio interesado, que sean necesarios en un procedimiento judicial, o que sea necesario para fines de tratamiento médico, de protección de la salud pública, o bien de investigación científica, histórica o estadística. Si los datos se refieren a antecedentes penales, las autoridades públicas deberán tomar cartas en el asunto del tratamiento. Y finalmente, si los datos no hacen referencia a una persona identificable y esta circunstancia es demostrable, las obligaciones del responsable se relajan. En la legislación española, el conjunto de derechos que asistían al interesado, al ciudadano cuyos datos son objeto de recogida y tratamiento, se resumían en un acrónimo: ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición. El nuevo GPDR amplía considerablemente esta gama de derechos. Ello, al margen de una mayor garantía para los interesados, va a requerir cambios legislativos en Estados miembros como España. En primer lugar, aparece el derecho a la transparencia en el artículo 12, término muy de moda. En realidad, se trata de un derecho que no tiene un contenido propio y autónomo. Es una garantía de que se establezcan modalidades y medios para que el responsable facilite el ejercicio de otros derechos, como son los de información y acceso a los datos. También le debe facilitar poder hacer efectivos otros derechos como la rectificación y supresión, la limitación del tratamiento, la posibilidad de realizar una portabilidad de los datos o la oposición al tratamiento. Por último, el responsable deberá posibilitar que el interesado se niegue a ser objeto de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, como la elaboración de perfiles. Por lo tanto, debemos comenzar con el derecho a la información. Aquí debemos distinguir entre los datos obtenidos del propio interesado, artículo 13, y los que se obtienen sin su colaboración, artículo 14. En el primer caso, antes de obtenerlos, deben facilitarse al interesado los siguientes: el contacto del responsable del tratamiento, el del delegado de protección de datos si tiene que haberlo, los fines del tratamiento, los supuestos intereses legítimos en su caso, los destinatarios de los datos y, finalmente, la intención de realizar transferencias transfronterizas de los datos. Una vez obtenidos los datos, se informará al interesado de los plazos de conservación o los criterios para determinar ese plazo, la existencia de los derechos ARCO y los adicionales que incorpora el GPDR, la posibilidad de revocar el consentimiento, que se puede presentar reclamación ante la autoridad de control, qué pasa cuando los datos son requisito de un contrato, si va a haber tratamiento automatizado o creación de perfiles, y en este caso, qué lógica se va a aplicar, lo que podría afectar a tener que informar sobre el algoritmo empleado. Por último, si se van a emplear los datos posteriormente para otros fines, también tendrá que informar el responsable sobre esa utilización. En el segundo caso, es decir, sin consentimiento previo del interesado, la información que hay que aportar al interesado es básicamente la misma, pero hay que añadir la fuente de la que proceden esos datos, aclarando si proceden de sitios de acceso público. Por ejemplo, una aplicación que pueda recopilar datos de boletines oficiales publicados por las administraciones públicas. La comunicación debe producirse, como mínimo, en un mes desde su obtención. Pero si esos datos sirven para comunicarse con el interesado, se hará a la primera vez que se produzca tal comunicación. Si se van a comunicar a otro destinatario, el plazo máximo es cuando se comuniquen por primera vez. No rigen estas últimas reglas cuando el interesado ya esté al corriente, o cuando la comunicación sea imposible o suponga esfuerzo desproporcionado. Evidentemente, este va a ser el clavo ardiendo al que van a agarrarse muchas empresas para no tomarse tantas molestias. Tampoco se comunicarán cuando haya de por medio secreto profesional. Y si está previsto la forma de hacerlo de otra manera en disposiciones de derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros, pues habrá que estar a lo que se diga ahí. La información sobre estos datos no tendría ningún sentido sin el derecho al acceso, que recoge el artículo 15 del reglamento. A continuación, este mismo artículo recoge una especie de derecho de información bis, que acompaña necesariamente al acceso. Conocer los fines del tratamiento, las categorías de datos que implica, quiénes van a ser los destinatarios y en qué plazos,
la existencia de los derechos de rectificación, supresión, limitación y reclamación. Y en cuanto a los datos obtenidos sin consentimiento, información sobre su origen y la posibilidad de perfilado automático. ¿Qué sucede si, una vez informado el interesado sobre los datos tratados, encuentra datos inexactos? Por ejemplo, que tiene cuentas pendientes con Hacienda, cuando hace años que regularizó su situación, o que su formación académica abarca hasta un grado universitario, y nos recoge que también hizo el posgrado y es doctor en la materia, pues que el artículo 16 le da el derecho de rectificación de los datos inexactos o de completar los que sean incompletos. Hace algunos años, un pequeño despacho español de abogados especializados en tecnologías de la información, Avanlex, desafió al gigante Alphabet al exigir la retirada de ciertos resultados perjudiciales que aparecían en su buscador, Google, al introducir el nombre de su cliente. Al llegar a los tribunales españoles, los letrados plantearon que la cuestión podía ser contraria al derecho de la Unión Europea, por lo que el asunto viajó al Tribunal de Justicia de la Unión. La sentencia, histórica, consagró un derecho que muchos consideran inventado por el tribunal, el llamado derecho al olvido. Consagrando esta creación jurisprudencial, el nuevo reglamento describe el llamado derecho de supresión en su artículo 17 y entre paréntesis lo rebautiza como derecho al olvido en el propio texto oficial publicado por el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Qué condiciones son necesarias para que el interesado pueda exigir al responsable del tratamiento determinados datos? Pues que el tratamiento haya perdido su razón de ser y los datos ya no sean necesarios, o bien que el interesado retire el consentimiento previamente requerido. También cuando ejercite el derecho de oposición. Por supuesto, cuando el tratamiento haya sido ilícito, como en el caso de datos procedentes de un acceso ilícito a una base de datos, o cuando deban suprimirse por exigencia legal. Por último, puede ejercerse este derecho cuando el tratamiento tenga su origen en ofertas de servicios de la sociedad de la información dirigidas a menores de edad. Las excepciones al ejercicio de este derecho son taxativas. En primer lugar, el ejercicio del derecho de libertad de expresión e información, pues en caso contrario se convertiría en un mecanismo idóneo para el ejercicio de la censura. También será una excepción cuando el tratamiento sea necesario para cumplir una obligación legal, o de lo contrario, los convictos podrían solicitar la supresión de los datos de sus condenas penales. Otro caso excepcional será por razones de salud pública, o bien cuando el tratamiento sea necesario en caso de reclamaciones. Este último caso, aunque parezca confuso, evita una trampa legal: pedir la supresión de unos datos y, una vez eliminados, formular una reclamación por tratamiento contrario a derecho, lo que abocaría al reclamado a una prueba prácticamente imposible. En el artículo 18, el GPDR establece el derecho a la limitación del tratamiento. Este consiste en que el responsable no pueda llevar a cabo el mismo mientras se está tramitando alguna de las siguientes reclamaciones: inexactitud de los datos, tratamiento ilícito siempre que el interesado no pida su supresión, por ejemplo, por necesitarlos como prueba, falta de necesidad de los datos y oposición a la legitimidad del tratamiento. Cuando se ejerciten estos derechos, los destinatarios que hayan recibido los datos deberán ser informados. El artículo 20 recoge el derecho a la portabilidad, lo que parece remitirnos a los cambios de compañía telefónica, pero que tiene un alcance mucho más profundo. Por ejemplo, imaginemos los datos biométricos y de otra naturaleza recogidos por una aplicación de rendimiento deportivo, a través de un teléfono móvil, reloj inteligente u otro tipo de dispositivo wearable. Si el interesado quiere cambiar de aplicación, tiene derecho a que se le faciliten en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Es decir, no vale un archivo PDF no legible, sino que el archivo debe poder ser tratado debidamente sin excesivo esfuerzo. Este derecho opera cuando el tratamiento se base en el consentimiento y se realice por medios automatizados. E incluso puede obligar al responsable a transmitirlos directamente al nuevo responsable elegido. En el artículo 21 del reglamento se encuentra el último de los derechos llamados ARCO, el de oposición. Obviamente no tiene razón de ser cuando el tratamiento depende del consentimiento del interesado, sino en los casos en los que se produce por intereses legítimos del responsable o para cumplir misiones de interés público, y siempre a salvo de que haya razones imperiosas que justifiquen enervar este derecho. No sucede así en el caso del tratamiento para mercadotecnia, donde el derecho de oposición no tiene excepciones. Ya hemos mencionado en varias ocasiones las llamadas decisiones individuales automatizadas,
es decir, el empleo del tratamiento masivo de datos, la inteligencia artificial y el machine learning para suplir el elemento humano y llegar incluso a la realización de perfiles personales. El artículo 22 del reglamento reconoce el derecho a no ser objeto de este tipo de tratamiento, salvo que sea necesario para un contrato en el que el interesado participe voluntariamente, o sea algo previsto por la legislación comunitaria o de los Estados miembros. Todos estos derechos tienen una cláusula de excepción prevista en el artículo 23 del reglamento, que enumera los casos en los que no operarían: seguridad del Estado, defensa, lucha contra el crimen, interés público, protección de los procedimientos judiciales, lucha contra infracciones deontológicas, facultades de inspección pública, protección de los derechos y libertades y ejecución de demandas civiles. En el Reglamento General de Protección de Datos se alude constantemente a las figuras de responsable y encargado del tratamiento, no solo en las definiciones preliminares, sino al mencionar cada punto de los principios, derechos y demás. Llega el momento de entrar a fondo en la regulación de estas figuras. El responsable del tratamiento, como su propio nombre indica, responderá de que éste sea conforme a derecho. ¿Qué abarca tal responsabilidad? El artículo 24 nos lo indica: la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizarlo. Es decir, el responsable, por un lado, debe vigilar que los dispositivos físicos, lógicos, redes de transmisión y demás medios materiales sean suficientemente seguros. Por otro, debe establecer una política de empresa en la que se contemplen las eventualidades, los riesgos y la forma de responder a las distintas contingencias, con la atribución de los distintos papeles a cada empleado. La seguridad es una constante preocupación en el reglamento, lo que se recalca en el apartado segundo, cuando se incluyen las políticas de protección de datos entre las medidas que, si resulta proporcionado, le corresponden al responsable. En este sentido, los códigos de conducta y los mecanismos de certificación pueden ayudar a probar que ha cumplido su labor, pero no implican una garantía absoluta. El artículo 25 habla de la seguridad, por defecto y desde el diseño. ¿Qué significa esto, más allá de la literalidad del texto normativo? Una decidida declaración de intenciones del legislador comunitario y una seria advertencia a quienes traten datos personales. Hasta hoy hemos visto un sinnúmero de fallos, vulnerabilidades y fugas de datos debido a que las aplicaciones, dispositivos y programas se diseñan con la funcionalidad como objetivo prácticamente único. Los problemas de seguridad, cuando llegan, se resuelven a posteriori, cuando el daño ya ha sido causado, y a base de aplicar parches. Yendo al texto concreto, esto se plasma en el uso de medidas como pseudonimización, a que solo sean objeto de tratamiento los datos necesarios, tanto en cantidad como en extensión, conservación y accesibilidad. Y todo ello desde que se determinan los medios del tratamiento como en el momento de llevarlo a cabo. El artículo 26 determina qué pasa cuando son varios los responsables que intervienen en el tratamiento. Y lo hace de forma salomónica. Todos responden y se les obliga a ser transparentes y actuar de mutuo acuerdo. Pero, ¿qué sucede cuando el responsable o el encargado del tratamiento no están establecidos dentro del territorio de la Unión Europea? Esta es una cuestión fundamental a día de hoy. La inmensa mayoría de redes sociales, buscadores y otras empresas informáticas tienen su establecimiento principal en Estados Unidos, y se trata de empresas que manejan ingentes cantidades de datos personales de ciudadanos de la Unión. La cuestión se aborda en el artículo 27 y se resuelve tajantemente. Habrá de designarse por escrito un representante en la Unión Europea. Efectivamente, hasta ahora muchas empresas cuyas sedes locales eran denunciadas por tratamiento inadecuado alegaban no ser responsables del tratamiento. Se escudaban en ser meros gestores de publicidad y otros negocios secundarios. Con la entrada en funcionamiento del GPDR, esa excusa termina. Solo se exceptúa la posibilidad de un tratamiento ocasional, no sistemático y sin peligro para los derechos y libertades. O bien que se trate de autoridades y organismos públicos. Es decir, las autoridades aduaneras estadounidenses que manejan datos biométricos de prácticamente cualquier persona que entre en su territorio seguirán sin responder ante las autoridades europeas. Según el artículo 30 del reglamento, el responsable deberá llevar un registro de las actividades realizadas, incluyendo
Contacto de responsable, corresponsable y delegado de protección de datos. Fines. Categorías de interesados de datos personales y de destinatarios. Transferencias transfronterizas. Plazos para la supresión de categorías de datos. Descripción general de las medidas técnicas y organizativas que adopte. Esta obligación de registro no será aplicable a empresas y organizaciones con personal inferior a 250 miembros, salvo que conlleve riesgos especiales. Dentro de las definiciones del GPDR, una de las fundamentales es la del encargado, porque si bien el responsable es el llamado a responder del tratamiento de los datos, el encargado es el que ha de ejecutar este tratamiento. Por poner un ejemplo gráfico, tenemos todos esos carteles que se ven por las calles de toda España en las que se advierte que tal o cual inmueble está videovigilado. Por obligación legal, el responsable del tratamiento, que suele ser el titular del negocio o la comunidad de vecinos, tiene que estar registrado ante la Agencia de Protección de Datos. Es el responsable del tratamiento. Pero en la mayoría de los casos, ni el dueño del comercio ni los copropietarios del edificio van a realizar el tratamiento de los datos, imágenes en este caso. Eso lo hará generalmente una empresa de seguridad especializada. Es el encargado del tratamiento y el reglamento lo contempla en el artículo 28. Dice este precepto que el responsable solo puede designar un encargado. Este, a su vez, no puede subcontratar dicha tarea sin autorización previa por escrito. El contrato o el acto jurídico que lo sustituya debe establecer objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento. También el tipo de datos, categorías de interesados, así como los derechos y obligaciones del responsable. Particularmente, deberá especificar que el encargado se limitará a seguir instrucciones documentadas del responsable, que los empleados del encargado se han comprometido a respetar la confidencialidad o estaban ya obligadas a ello. Tomará todas las medidas de seguridad necesarias, incluyendo pseudonimización, cifrado, copias de seguridad y auditorías periódicas. El cambio de encargado no implica cambio de las condiciones en las que éste debe prestar sus servicios, y si el segundo encargado incumple, el primero sigue respondiendo ante el responsable del tratamiento. Deberá prestar su colaboración para que el responsable del tratamiento pueda hacer frente a las solicitudes de transparencia, información, acceso, rectificación y demás. Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para acreditar el cumplimiento del reglamento y facilitar la realización de auditorías o inspecciones. Como ya dijimos del responsable, se puede establecer un código de conducta o un mecanismo de certificación para ayudar a la prueba del cumplimiento de sus obligaciones. Eso no significa que esa prueba sea total ni que exima de toda responsabilidad. A la hora de fijar modelos de contratos, tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales de control, como en España la EPD, podrán fijar cláusulas predeterminadas. Algo esencial, aunque pueda resultar paradójico o incluso contradictorio, es el régimen de responsabilidad del encargado del tratamiento. Si éste infringe el reglamento, al juzgar su actuación sobre el tratamiento de datos, será tratado como si fuera el responsable. En su actuación, tanto el encargado como sus subalternos, si tienen acceso a datos personales, solo podrán tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable. Otra opción es que no quepan dichas instrucciones, porque el derecho de la Unión o de los Estados miembros les marque las pautas de actuación. Según el artículo 30, párrafo segundo del reglamento, el encargado deberá llevar un registro de las actividades realizadas, incluyendo contacto de encargado, responsable, representante del responsable y delegado de protección de datos. Categoría de tratamientos realizados por cuenta de cada responsable, ya que un solo encargado puede prestar servicio a múltiples responsables, como hemos visto en el ejemplo del local videovigilado y la empresa de seguridad. Las transferencias transfronterizas de datos, incluyendo la documentación de garantías adecuadas. Una descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad. Esta obligación de registro no será aplicable a empresas y organizaciones con personal inferior a 250 miembros, salvo que conlleve riesgos especiales. En el momento en que se dictaron las primeras normas, tanto comunitarias como nacionales, en materia de protección de datos, el foco no estaba puesto en la seguridad.
La prioridad era contener el ansia predatoria de ciertos actores, tanto públicos como privados, por la información de los ciudadanos. Pero hoy en día, tras 2 décadas de vigencia de algunas de esas leyes, hay que vigilar otros frentes. La irrupción de ciberdelincuentes que hacen del robo y tráfico de datos su negocio es una preocupación creciente. Por ello, el GPDR dedica toda una sección de su capítulo 4, la segunda, a regular los requisitos de seguridad. Siempre se ha de tener en cuenta el contexto en el que nos movemos, por supuesto. Tal y como reza el artículo 32, no es lo mismo la valoración de seguridad antes y después de que el grupo Shadow Brokers comenzara a publicar herramientas de intrusión robadas a la misma NSA, o después de la aparición de vulnerabilidades como Meltdown y Spectre que afectan a todos los procesadores sin distinción de sistema operativo. Tampoco es lo mismo hablar de una empresa transnacional con miles de empleados que de un pequeño negocio local. En cualquier caso, el nivel de seguridad que en su caso resultará exigible incluye pseudonimización y cifrado, garantía de confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas, capacidad de restaurar el estado inicial rápidamente y un proceso de auditoría periódico de estas medidas. Ayudará, aunque no eximirá milagrosamente de responsabilidad, la adopción de un código de conducta o la obtención de un certificado. Pero, ¿qué pasa si todo falla? El artículo 33 exige la notificación a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas. Se deberá informar, como mínimo, de la naturaleza de la violación, el contacto del delegado de protección de datos, las posibles consecuencias de la vulneración y las medidas adoptadas o propuestas para paliar las consecuencias. Además, según el artículo 34, si hay alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, la obligación de informar abarca al interesado, en lenguaje claro y sencillo. Únicamente no será exigible cuando los datos estén protegidos por un cifrado suficientemente robusto, cuando la posibilidad de alto riesgo ha sido conjurada o si supone un esfuerzo desproporcionado. Esto último no exime de dar la cara, lo sustituye por una comunicación pública. Evidentemente, antes que sufrir una pérdida grave de datos, es menester poner medidas preventivas. Por ello, el artículo 35 del reglamento establece la llamada evaluación de impacto, sobre todo en el caso de uso de nuevas tecnologías. Quiero entender que con ello el legislador comunitario se refiere a cosas recientes o no inventadas, porque el primer email se envió antes de que yo naciera. Esta evaluación de impacto se realizará por el responsable, con asesoramiento del delegado de protección de datos, y se requerirá especialmente cuando se trata de elaboración de perfiles mediante técnicas de machine learning e inteligencia artificial. Cuando se trata de tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de los referentes a antecedentes penales, o cuando sea la observación a gran escala de una zona de acceso público, como podría ser el caso de la cobertura con cámaras de seguridad de las calles de una gran ciudad. La evaluación deberá incluir, como mínimo, la descripción de las operaciones de tratamiento previstas y sus fines, la necesidad y proporcionalidad de las mismas, los riesgos previsibles y las medidas previstas, incluyendo los mecanismos concretos que garanticen la protección. Por ejemplo, el uso de un hash salteado para evitar un ataque de colisión de hashes. Si la evaluación de impacto muestra un alto riesgo si no se toman medidas, el responsable debe elevar consulta a la autoridad de control, en virtud del artículo 36. Si ésta considera que las medidas son insuficientes, por ejemplo, se van a cifrar los datos con un algoritmo MD5, vulnerable y sin el empleo del salteado para reforzar la protección. Deberá asesorar por escrito en un plazo de 8 semanas. Una de las principales novedades introducidas por el reglamento, y probablemente la razón por la que está usted viendo este vídeo, son medidas de control efectivas del correcto tratamiento de datos en una empresa. Por un lado, el delegado de protección de datos. Por otro, los códigos de conducta internos. Y por último, las certificaciones de cumplir los requisitos establecidos por la autoridad de control. El artículo 37 del reglamento establece cómo y cuándo habrá de nombrarse uno. Casos de tratamiento llevado a cabo por un organismo público, salvo los jueces, que son muy suyos, cuando la actividad del responsable o del encargado potencialmente implique la observación habitual y sistemática de ciudadanos a gran escala. Esto podría afectar a los fabricantes de Smart TVs y otros dispositivos con la mala costumbre de espiar a sus usuarios, o cuando los datos tratados a gran escala sean de los considerados especiales o sean antecedentes penales.
Cabe la posibilidad de que un grupo empresarial tenga un solo delegado de protección de datos, pero tendrá que tener fácil acceso a todos los establecimientos. Aunque los responsables o encargados o las asociaciones que les representen no estén comprendidos en los casos anteriores, pueden nombrar un delegado de protección de datos. Su perfil tiene que ser el de un jurista con experiencia en protección de datos. Puede ser un empleado de la plantilla o un profesional externo. Según el artículo 38 del reglamento, debe ser informado por el responsable y el encargado del tratamiento de todas las cuestiones que afecten a la protección de datos personales, y le tendrán que facilitar los recursos necesarios, el acceso a los datos y operaciones de tratamiento, y mantenerlo formado y al día. Es relativamente intocable e independiente en sus funciones, ya que no puede recibir instrucciones sobre sus funciones ni ser destituido o sancionado por ejercerlas, y solo rinde cuentas al máximo nivel de la empresa. Por supuesto, en semejante posición tiene una férrea obligación de confidencialidad, y aunque puede desempeñar otras funciones, deberá evitarse que incurra en conflicto de intereses. Por ello, se ha planteado si es poco recomendable que el abogado habitual de la empresa desempeñe estas funciones. ¿Y cuáles son sus funciones? Según el artículo 39 del reglamento, el delegado de protección de datos debe asesorar e informar sobre las obligaciones que afectan a responsable y encargado en virtud de las normas de protección de datos, supervisar el cumplimiento de estas normas, así como de las políticas establecidas en la empresa, asesorar en materia de evaluación de impacto, cooperar con las autoridades de control y, de hecho, es el punto de contacto previsto con ellas. El artículo 40 del reglamento analiza una de las salvaguardas de la que hemos hablado en casos de transferencia de los datos: los códigos de conducta aprobados por las asociaciones y otros órganos que representen a los responsables del tratamiento. Dichos códigos pueden versar sobre la transparencia, los intereses legítimos del tratamiento, la recogida de los datos y su pseudonimización, la información ofrecida a los ciudadanos y los derechos que estos pueden ejercer, medidas y procedimientos a ejercer, notificaciones de violaciones de seguridad o las famosas transferencias transfronterizas. Esos códigos serían meras declaraciones de intenciones si no se incluyeran mecanismos para controlar su cumplimiento, y esto se contempla en el número 4 del artículo. Estos códigos quedarán archivados y a disposición del público. Además, las autoridades de control, recordemos como la Agencia Española de Protección de Datos, podrán acreditar a organismos que tengan el adecuado nivel de pericia para dicha supervisión, como comités de expertos en seguridad informática, para valorar que los datos están a buen recaudo. Otra de las salvaguardas de los responsables y encargados del tratamiento, la certificación, se contempla en el artículo 42 del reglamento. Como su propio nombre indica, se trata de una marca autorizada por la autoridad de control o los comités antes aludidos. Esta marca trata de demostrar que el responsable o encargado del tratamiento cumplen los estándares del reglamento. Vamos, como los certificados de calidad ISO. Eso sí, como ya advertimos en su momento, el hecho de que el responsable o encargado del tratamiento hayan conseguido el correspondiente certificado no les exime de responsabilidad. Solo es una prueba en su favor, pero si se demuestra que han llevado a cabo malas prácticas, tendrán que afrontarlo. Una de las principales consecuencias del diseño de Internet es que los datos viajan haciendo caso omiso de fronteras geográficas. Por ello, las empresas que explotan redes sociales o buscadores, entre otras, son de las que mayor acumulación de datos personales atesoran. Obviamente, con la facilidad que proporciona el creciente ancho de banda disponible, sería un disparate de costes e infraestructura mantener esos datos en el país de cada interesado. Por ello, los datos personales viajan al país donde están domiciliadas a esas empresas y de allí a los lugares donde albergan las granjas de servidores que los almacenan. Es un dato conocido que los países nórdicos son de los emplazamientos favoritos, ya que el frío reinante abarata la factura de refrigeración de semejante maquinaria. En 1999, la Unión Europea firmó un acuerdo con los Estados Unidos, lugar donde se asientan la gran mayoría de las empresas a las que nos referimos. Dicho acuerdo recibió el nombre de Safe Harbor, o Puerto Seguro. La idea era que los datos de los ciudadanos europeos recibieran en Estados Unidos un tratamiento con garantías semejantes a las que les protegerían en caso de estar alojados en Europa. El 6 de octubre de 2015, este acuerdo saltó por los aires, tras la demanda de un abogado austriaco llamado Max Schrems. La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de dicha fecha declaró que el acuerdo de 1999 era inválido. Por ello, la reacción inmediata fue un parche rápido, un nuevo tratado denominado Privacy Shield,
suscrito el 8 de julio de 2016. Este tratado se supone que tomaría en cuenta los defectos descritos por la sentencia de octubre de 2015. No obstante, no se tiene conocimiento de modificación alguna en la legislación estadounidense que limite las intromisiones gubernamentales de agencias como la NSA. Por ello, los artículos 44 a 50 del reglamento regulan esta delicada y capital cuestión. El primero de ellos recoge los principios generales que deben regir estas transferencias, y es taxativo. Solo serán válidas las transferencias de datos que cumplan lo previsto en este capítulo, incluyendo ulteriores actos de transmisión tras la primera transferencia. El artículo 45 permite la transferencia cuando la Comisión haya decidido que el país de destino, el territorio o los sectores implicados en el tratamiento dan un nivel de protección adecuado. Es decir, ya no se considera válido el Privacy Shield en todo caso, por ejemplo, con los Estados Unidos. Si la Comisión considera que una empresa, Estado de la Unión o el Gobierno federal incumplen el reglamento, un acto unilateral europeo lo invalida para ese caso concreto. En el artículo 46, en defecto de pronunciamiento positivo de la Comisión, se permite la transferencia cuando el sitio de destino de los datos ofrezca garantías suficientes. Y estas son un instrumento jurídicamente vinculante, o sea, algo que se pueda hacer valer ante los tribunales. Normas corporativas vinculantes. Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión. Códigos de conducta conformes con el artículo 40 o certificaciones de las mencionadas en el artículo 42. El artículo 47 regula las normas corporativas vinculantes que deben ser de obligado cumplimiento para la empresa o grupo de empresas. Deben conceder explícitamente derechos a los interesados, así como cumplir una serie de requisitos, incluyendo, entre otros, los siguientes: la estructura y datos de contactos de la empresa, la categoría de datos y tipo de tratamiento, los derechos de los interesados, la aceptación de la responsabilidad del responsable o encargado sitos en territorio de la Unión por parte de los que están fuera de la misma, las funciones del delegado de protección de datos y los mecanismos necesarios para el cumplimiento de estos requisitos. En el artículo 48 se establece que cualquier transferencia a terceros países que no esté basada en los anteriores supuestos solo será válido en virtud de un tratado internacional. El artículo 49 regula exhaustivamente las excepciones contadas. Estas serán el consentimiento informado y explícito del interesado, la necesidad de la transferencia para la ejecución de un contrato aceptado por el interesado, lo que puede ser el principal subterfugio para evitar la draconiana regulación del reglamento, o que el contrato sea en su interés, aunque se celebre entre personas distintas, razones de interés público, que sea necesaria para dar curso a reclamaciones, que proteja intereses vitales del interesado o de terceros si éste está incapacitado para consentir, o que la transferencia se realice desde un registro público y sea para proporcionar información al público. Por último, el artículo 50 es un llamamiento a la imprescindible cooperación internacional, mediante la creación de mecanismos apropiados de asistencia mutua, creación de asociaciones y promover intercambio de documentación relativa a legislación y buenas prácticas. En los artículos 51 a 67 del reglamento se trata la cuestión de las autoridades de control independientes, abarcando el capítulo 6 y parte del 7. Como ya hemos dicho anteriormente, en España existe una figura que encaja perfectamente en el concepto, y es la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, a partir de la entrada en funcionamiento del reglamento, dicha agencia tendrá que adecuarse a las exigencias del mismo. En la sección primera, dedicada precisamente a su independencia, nos encontramos la definición de lo que debe ser la autoridad de control en el artículo 51. Su función, obviamente, es tutelar los derechos y libertades fundamentales de las personas en materia de tratamiento de datos, pero también facilitar la libre circulación de estos en la Unión Europea. Parecen finalidades contradictorias, pero en el equilibrio está el secreto. Las autoridades de control de los distintos países deben cooperar entre sí y con la Comisión Europea, y si hay varias en un mismo Estado, caso de España, en el que también existe, por ejemplo, la Agencia Vasca de Protección de Datos, una de ellas será el interlocutor en el comité. En el artículo 52 se establece que deben ser libres de influencia externa de cualquier tipo y ajenos a ningún tipo de instrucción en su funcionamiento. Sus miembros deben observar un estricto régimen de incompatibilidad, pero deben contar con los recursos humanos, técnicos, financieros y de infraestructura que sean necesarios. La independencia incluye la selección de su personal
y aunque tendrán un control financiero por parte del gobierno de turno, este no puede afectar esa independencia, debiendo tener presupuesto propio. En el artículo 53 se alude, sin concretar, a la transparencia en el nombramiento de sus miembros, que se hará por el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Cesarán al terminar su mandato o por jubilación. Pueden dimitir voluntariamente, pero solo ser destituidos en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones. La ley que corresponda, en nuestro caso la Ley Orgánica de Protección de Datos, tendrá que señalar dónde se encuentra la sede, los requisitos y procedimiento para ser miembro, la duración del mandato, mínimo de 4 años, y si es renovable, así como su régimen disciplinario y de incompatibilidad. Todo ello en virtud del artículo 54. El artículo 55 les da competencia en el territorio del Estado miembro, pero exceptúa las operaciones de tratamiento de datos llevadas a cabo por los tribunales de justicia. Las transferencias transfronterizas de datos pueden dar lugar a que varias autoridades de distintos estados puedan reclamar competencia sobre un caso. Por ello, conforme a un procedimiento regulado en el artículo 60, el artículo 56 establece que aquella en cuya jurisdicción territorial se encuentre el establecimiento principal del responsable o encargado será la competente. Las funciones de la autoridad de control, o sea, lo que tiene que hacer para ser eficaz, están enumeradas exhaustivamente en el artículo 57, y aunque algunas son poco más que declaraciones de buenas intenciones, sensibilizar, promover la sensibilización, alentar, etc., conviene destacar algunas, como tratar las reclamaciones de los interesados, autorizar las cláusulas contractuales y normas corporativas vinculantes que ya hemos mencionado, y controlar el cumplimiento de la obligación de realizar evaluaciones de impacto relativas a protección de datos. Al revés de lo que nos contaba Spider-Man, en el ámbito de la administración pública, toda gran responsabilidad debe llevar aparejado un cierto poder, o se convierte en una figura decorativa. Los poderes de investigación están contemplados en el artículo 58. Incluyen las auditorías, revisión de certificaciones y el acceso a los datos tratados. Los poderes correctivos, en el mismo artículo, incluyen desde dar órdenes de obligado cumplimiento, so pena de incurrir en delito de desobediencia en territorio español, imponer limitaciones al tratamiento de datos y el más temido, el poder de imponer sanciones. Adicionalmente, pueden dar asesoramiento, autorizar, dictaminar y certificar en materia de tratamiento de datos. La responsabilidad se plasma en la obligación de informar anualmente a las más altas autoridades, como el Parlamento y el Gobierno de la Nación, según el artículo 59 del reglamento. A fin de evitar conflictos en la actuación de distintas autoridades de control de países miembros de la Unión Europea, el reglamento establece un complejo mecanismo de cooperación, asistencia mutua y coherencia en los artículos 60 a 67, que incluye la posibilidad de operaciones conjuntas de varias autoridades y el intercambio de información. Además de las ya mencionadas autoridades de control de protección de datos y para garantizar su adecuada coordinación, el reglamento crea un nuevo órgano. Es el Comité Europeo de Protección de Datos. Según el artículo 68, este está formado por el director de una autoridad de control de cada Estado miembro, de los que saldrán el presidente y sus 2 vicepresidentes, así como el supervisor europeo de protección de datos y un miembro de la Comisión Europea, este último con voz, pero sin voto. El comité es absolutamente independiente, no aceptando instrucciones de ningún tipo, salvo las solicitudes de asesoramiento que le haga la comisión. Según el artículo 70, es el órgano supremo que debe dar coherencia a la aplicación del reglamento, evitando discrepancias entre distintos países. Para ello, sus principales instrumentos serán las directrices, las recomendaciones y las buenas prácticas. También interviene en la elaboración de los requisitos de certificación, para evitar que sean distintos en cada país, lo que podría originar una deslocalización de datos en busca de la jurisdicción menos restrictiva. Especialmente llamativa me resulta la función de aportar un dictamen sobre los iconos del artículo 12 del reglamento, para explicar derechos a los interesados. Las personas con trastorno del espectro del autismo, cerca de un 1% de la población, en realidad más según los últimos estudios en Estados Unidos, que hablan de una prevalencia de una persona con autismo de cada 68 nacimientos, suelen guiarse por pictogramas, mecanismos alternativos y aumentativos de la comunicación, que requieren cierta estandarización, habida cuenta de los rígidos patrones en la conducta de estas personas. El comité debe emitir un informe anual sobre su labor, en virtud del artículo 71 del reglamento, que incluya no solo lo relativo a los países de la Unión Europea, sino terceros países y organizaciones internacionales. Las decisiones
son por mayoría de miembros, salvo su reglamento interno, que debe ser aprobado por 2/3 de sus miembros. Al tratarse de un órgano supranacional cuyos miembros proceden cada uno de un Estado miembro, tiene que existir una infraestructura permanente que facilite la comunicación entre ellos, los asuntos corrientes, el funcionamiento cotidiano y las comunicaciones internas. Ese órgano es la Secretaría, que estará dirigida por el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Como no podía ser de otra manera, el comité puede decretar la confidencialidad de sus debates, pero para todo lo demás rige el Reglamento de Transparencia, el 1049/2001. El capítulo 8 del GPDR establece la que probablemente sea la cuestión más preocupante para empresas y profesionales que trabajan con datos personales: el régimen de recursos, responsabilidad y sanciones. El artículo 77 concede a cualquier ciudadano, recordemos, interesado en la nomenclatura del reglamento, el derecho a reclamar ante la autoridad de control sobre cualquier infracción en el tratamiento de sus datos. Por ejemplo, un participante en un proceso de selección de personal quiere saber si su nombre está entre los preseleccionados, pero el responsable del tratamiento se niega a proporcionarle tal información. Imaginemos que el interesado ve rechazada su solicitud porque la autoridad de control considera que la reserva del proceso de selección prevalece sobre su derecho particular. El artículo 78 le concede al interesado la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia. En el caso de España, sería un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero además, el interesado puede ejercer acciones judiciales directas, sin necesidad de esperar a una resolución de la autoridad de control. Según el artículo 79, se hará ante los tribunales del Estado en el que se encuentre el establecimiento del responsable o encargado del tratamiento, o en el estado de residencia del interesado. Este, según el artículo 80, puede encomendar el ejercicio de sus acciones a asociaciones, fundaciones o similares. En caso de que el interesado haya sufrido daños y perjuicios, tiene derecho a recibir indemnización. En el ejemplo arriba mencionado, imaginemos que la persona que no recibe la información solicitada, creyendo que está fuera del concurso, planifica unas vacaciones con su pareja, abonando una cantidad en concepto de billetes de avión y hotel, no reembolsables. La indemnización no abarcaría solo al desembolso efectivo, sino que habría que indemnizar el quebranto sufrido, por ejemplo, por el cambio de turnos de vacaciones llevados a cabo por el acompañante. Es decir, en palabras del artículo 82, daños y perjuicios, tanto materiales como inmateriales. Pero una cosa es reparar al perjudicado y otra cosa son las sanciones como castigo al comportamiento contrario a este reglamento. Los criterios para graduar su importe serán los del artículo 83 del mismo. Es decir, naturaleza, gravedad y duración, intencionalidad o negligencia, adopción de medidas para paliar el daño, medidas previas para evitarlo, reincidencia, cooperación con las autoridades, categoría de los datos afectados, si se notificó voluntariamente o fue mediante denuncia, o la adhesión a códigos de conducta o mecanismos de certificación. Según este mismo artículo, las sanciones son de dos tipos. Por un lado, las que se refieren al incumplimiento de obligaciones de los actores implicados, como responsable y encargado del tratamiento, organismos de certificación o autoridad de control. Por otro, las que suponen vulneración de principios básicos del tratamiento, de los derechos de los interesados, transferencias transfronterizas ilegales o incumplimiento de limitaciones al tratamiento. Las primeras conllevan multa de hasta 10 millones de euros, o el 2% de la facturación global de la empresa. Y siempre se opta por la cantidad mayor, ya que, en el caso de algunos conglomerados empresariales, 10 millones pueden ser una cantidad irrisoria. Las segundas, justo el doble, hasta 20 millones de euros, o el 4% del volumen de negocio global. Además, el artículo 84 prevé la posibilidad de otro tipo de sanciones, por ejemplo, que la vulneración de derechos sea constitutivo de delito y conlleve penas de prisión. Vamos a terminar mencionando algunas situaciones especiales que requieren tratamiento igualmente especial. La protección de datos puede entrar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión y de información, es decir, el periodismo o la creación artística. También puede entrar en conflicto con el principio de transparencia en cuanto al acceso a documentos oficiales. Como ejemplo, peticiones de información sobre gastos realizados por el gobierno en viajes al extranjero por parte de particulares. La contratación de personal laboral, ejecución del contrato de trabajo, igualdad y diversidad de los trabajadores o la salud y seguridad de los mismos son aspectos que pueden requerir de normas específicas en cada Estado miembro.
Por otro lado, el archivo histórico, las necesidades de investigación científica o las necesidades estadísticas pueden afectar a los datos personales, por lo que habrá que regular estas actividades en base al principio de minimizar los datos tratados, con técnicas como la pseudonimización. Cabe la posibilidad de que los poderes de las autoridades de control entren en conflicto con la obligación de secreto profesional de ciertas profesiones, como la de abogado, por lo que cada Estado miembro decidirá qué normas adopta en consecuencia, debiendo notificarlo a la Comisión Europea antes del 25 de mayo de 2018. Hay que tener en cuenta que la inscripción de un fichero de clientes de un abogado en los registros de la autoridad de control puede afectar a la confidencialidad entre abogado y cliente, que abarca al hecho mismo de haber contratado a un letrado o a otro. Por último, y parafraseando al Quijote, podríamos decir que con la Iglesia hemos topado, pues las normas sobre protección de datos específicas para iglesias, asociaciones o comunidades religiosas seguirán en vigor después del 25 de mayo de 2018, y las que se acojan al presente reglamento podrán contar con una autoridad de control específica para ellas. Y a partir del 25 de mayo de 2018 queda derogada la Directiva 95/46/CE que regulaba hasta ahora esta cuestión.